Hemos estado compartiendo diferentes enseñanzas los días miércoles basadas en el libro de Proverbios, tales como siguiendo la luz, entendiendo tu camino, poder para hacer el bien. Y hoy día vamos a seguir hablando acerca de la sabiduría de Dios, particularmente acerca del tema del carácter de la sabiduría de Dios. Solamente que no vamos a ir esta noche al libro de Proverbios, sino más bien vamos a acudir a su contraparte en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Me refiero al libro de Santiago. El libro de Santiago muy bien ha sido llamado el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito por Jacobo, el apóstol Jacobo o Santiago, que fue el medio hermano del Señor Jesús. Él llegó a ser el primer pastor de la iglesia local de Jerusalén antes del año 50 después de Cristo. Algo que me gusta de Santiago es que él te dice las cosas de frente, es muy directo, es muy ejecutivo en todas sus aseveraciones. Y él motiva al creyente a actuar, a ser hacedor de la palabra, a que no se quede solamente en el nivel de oidor olvidadizo, sino más bien que sea alguien que medita en la perfecta ley, la retiene y se convierte en un efectivo hacedor de la obra. Así que vamos a ir a Santiago, el capítulo 3 esta noche. Voy a empezar a leer a partir del versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, si uno considera el contexto, desde el versículo 1, Santiago empieza este capítulo 3 dirigiéndose a aquellos que se la daban de maestros. Y dice que no os hagáis muchos maestros entre vosotros porque vamos a ser juzgados mucho más estrictamente. Pero yo voy a considerar que el pasaje en realidad está dirigido no solamente a los maestros, sino en general a todo creyente. Ahora recuerden que esta es una carta o epístola que fue escrita por Santiago a los creyentes. Así que vamos a examinar el pasaje seleccionado. En el versículo 13, que estábamos ahí hace un momentito, decía, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es interesante que en la epístola el apóstol se dirige a diversas audiencias y en el capítulo 5 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Luego pregunta, ¿está alguno alegre? Luego dice, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y en este caso, en el versículo 13 se refiere a aquellos que son considerados sabios y entendidos dentro de la congregación. Es interesante, pero en las iglesias siempre vamos a encontrar gente con estas y otras características. Por ejemplo, cuando en la iglesia local de Jerusalén, en Hechos capítulo 6, se escogieron los primeros diáconos de la iglesia. Allí se buscó entre los miembros de la congregación a aquellos que tenían ciertas marcas, ciertas características, aquellos que estuviesen llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que tuviesen buen testimonio. ¿Cuántos de ustedes saben que se puede reconocer si un creyente tiene buen o mal testimonio? ¿Cuántos de ustedes saben que se puede reconocer si un creyente está lleno del Espíritu Santo o no? ¿Cuántos de ustedes saben que se puede reconocer si una persona está llena de sabiduría de Dios o no? En las iglesias hay gente así y hay gente que no es así. En las iglesias hay gente fiel y comprometida y hay gente que no es así. En las iglesias hay gente diezmadora y gente no diezmadora. Y en la iglesia también hay gente que es considerada como sabia y entendida, tal como nos dice acá Santiago 3:13. Estas personas son reconocibles porque poseen ciertas marcas distintivas o características. ¿A qué me refiero? A su carácter y a su conducta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Así que los que son sabios y entendidos deben, como dice acá, mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso debe ser algo normal en los creyentes que han alcanzado madurez. Sin embargo, cuando leemos los versículos 14, 15 y 16, acá nos muestran el carácter de la gente natural, de la gente carnal. ¿Qué cosa es lo que los caracteriza a ellos? Celos amargos, rivalidad, soberbia, contención, mentira, perturbación. Luego, en el versículo 16, habla acerca de toda obra perversa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a maldad, perversidad. Y Santiago nos dice aquí que su conducta y su carácter están conectados o se derivan de cierto tipo de sabiduría a la que aquí pues se le llama terrenal, carnal, animal y diabólica. En cambio, el sabio y entendido está relacionado con la sabiduría de Dios y aquí en este contexto se la llama sabiduría de lo alto. Así que cada persona debe decidir cuál será la sabiduría que va a gobernar su vida. Esto es la que va a controlar su vida, la terrenal o la celestial, la baja sabiduría mundana o la sabiduría de lo alto. Ahora, de acuerdo con ese pasaje, la sabiduría terrenal o natural es incapaz de reproducir el carácter de Cristo en el creyente. Más bien todo lo contrario, tipifica la conducta y el carácter del hombre caído. El hombre natural, el hombre caído, fluye naturalmente con las marcas distintivas, características ya mencionadas entre los versículos 14 al 16. Y es interesante, ¿no? Porque habla de cierta sabiduría. Lo que el hombre natural, lo que el hombre caído conoce y lo que él desconoce, simplemente trae como resultado celos amargos, ambiciones egoístas, jactancia y deslealtad a la verdad. Obviamente esa sabiduría no es la sabiduría de lo alto, ni tampoco es la sabiduría que enseña el Espíritu de Dios. Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Dice, volveos a mi reprensión, he aquí que yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Hay un llamado, la sabiduría levanta su voz, clama, dice a los necios, a los necios y a los simples que sean entendidos, que dejen las simplezas, que se vuelvan a la inteligencia. Hay un llamado de parte de Dios. Pero esa sabiduría que hemos denominado terrenal o carnal o animal o diabólica es terrenal y pertenece exclusivamente a la esfera natural. Esto es al ámbito de los sentidos. Así que este conocimiento del cual ellos participan es completamente natural, no regenerado, es sensual y diabólico en naturaleza. Su origen está en Satanás. Y como resultado de semejante origen y naturaleza, produce confusión y produce toda obra perversa. Ahora, la sabiduría de Dios de la cual hemos leído hace un momento no se encuentra en el hombre que está en el estado natural o el hombre caído. Es decir, esta sabiduría de lo alto no es parte del hombre caído. Está disponible y está reservada solamente para el que ha nacido de nuevo. Esto es para el hombre regenerado. Y para obtenerla hay que buscar a Dios y hay que pedirla. En ese mismo libro, como ya les dije, Santiago es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. En Santiago 1, en el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso significa que está a nuestro alcance, está disponible para nosotros. Y no nos diría que la pidamos, dice pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cuántos de ustedes quieren tener sabiduría de Dios? Pídala a Dios, recurran a Él. Y Él les va a dar en abundancia y Él no te va a decir, oye, ¿por qué pides tanto? ¿Por qué eres tan pedilón? No, Él no va a hacer esto. Te la va a dar y no te va a reprochar. De ninguna forma. Repiten conmigo, la sabiduría de lo alto es un don de Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Saltamos al versículo 17 y aquí se nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya hemos visto en el versículo 5 que la sabiduría de Dios es un don de Dios.
Y acá dice de dónde vienen todos los dones, regalos y dádivas de Dios. Vienen de lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Por lo tanto, siendo la sabiduría de Dios un don de Dios, por eso se le llama la sabiduría de lo alto, porque es un don de Dios que desciende de arriba. Saltemos ahora al versículo 19 y dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír de lo alto. Inclina tu oído. La sabiduría está hablando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que desciende del Padre de las luces, que desciende de lo alto. El Espíritu Santo toma lo que oye del Padre y del Hijo y nos lo hace saber si inclinamos nuestro oído a Él. Otra vez, por esto, mis amados hermanos, todo hombre debe tener esta actitud, esta disposición con mansedumbre. Todo hombre sea pronto para oír, no sus propias opiniones, no lo que a él mismo le parece o las opiniones del hombre carnal, caído, que abraza la sabiduría caída de este mundo, no. Prontos para oír de lo alto. Tardos para hablar, tardos para airarse. Así que tenemos que ser prontos para oír de lo alto. Saltemos también al versículo 21. Y acá se nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿A qué se refiere? Desechando la sabiduría terrenal, carnal, animal y diabólica, que es común a los hijos del diablo. Repitan conmigo, esa sabiduría carnal es material desechable. Al tacho. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿con qué actitud? Recibid con mansedumbre, ¿se acuerdan? Prontos para oír de lo alto. Recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra. En el griego lo dice de una forma diferente, no dice implantada, dice la palabra implantable. O la palabra, la cual una vez que ha sido implantada, tiene poder para salvar nuestras almas. Es interesante. Versículo 5 dice que si nos falta sabiduría, tenemos que pedirla. En el versículo 17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces es la sabiduría que viene de lo alto. Tenemos que ser prontos para oír de lo alto, pero al mismo tiempo tenemos que recibir con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra. Porque la palabra, una vez que está implantada, sembrada en nuestro corazón, entonces tiene poder para salvar nuestros procesos mentales. ¿Y qué nos dice todo esto? Nos dice lo siguiente, que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Por favor, repiten conmigo, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. O sea, ¿cómo tenemos contacto con la sabiduría de Dios? Acercándonos a la palabra de Dios. Hay que recibirla. Sí, Dios la da, pero tú tienes que recibirla. Entonces, cuando tú y yo tomamos la decisión de inclinar nuestro corazón y nuestro oído a la sabiduría de Dios, es allí donde tu vida y mi vida comienzan a ser gobernadas y controladas por la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, que está muy por encima de la terrenal. Y como ya hemos visto en el capítulo 1 de esta epístola, esta sabiduría es divina en su origen y por lo tanto exhibe ciertas marcas o características distintivas. A la suma de estas es lo que yo llamo el carácter de la sabiduría. Dios y su palabra son uno. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Por lo tanto, la sabiduría tiene cierto carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Dios. ¿Por qué? Dios y su palabra son uno. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y Cristo es sabiduría de Dios. Miren, hace tiempo yo enseñé por 12 semanas continuas una serie. El carácter cuenta. ¿Cuántos se acuerdan? Yo acuñé una frase en ese tiempo. Semana tras semana repetí continuamente que nosotros debemos abrazar, poseer, mostrar, evidenciar y exhibir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Lo dije, cada domingo lo dije. ¿Qué cosa es el carácter de la sabiduría? Es el carácter de Cristo. Porque Cristo es sabiduría de Dios. No solamente es poder de Dios, Cristo también es sabiduría de Dios. Y en el libro de Proverbios vamos a encontrar en el capítulo 8 que a la sabiduría se la personifica, se la personaliza, si se puede decir así. Aparece la sabiduría personificada. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Es Cristo. Cristo es sabiduría de Dios.
Ahora vamos a regresar al pasaje inicial, vamos a volver ahí a Santiago capítulo 3, pero voy a leer solamente los versículos 17 y 18 para concentrarme en lo que he denominado como título de esta enseñanza, el carácter de la sabiduría. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando uno comienza a examinar este pasaje, cuando uno se mete en las Escrituras, se sumerge en el texto, uno va a poder encontrar ahí claramente 8 marcas que distinguen, que describen la sabiduría de lo alto, las cuales constituyen su carácter y el carácter de aquel que la posee. Hemos visto anteriormente que la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Así que dentro de estas 8 marcas que distinguen la sabiduría de lo alto, la primera es la pureza. Es primeramente pura. Por favor, repitan conmigo, pureza. Dice aquí que es pura, del griego hagnos, H-A-G-N-O-S. Esta palabrita se deriva del griego hagios, H-A-G-I-O-S, que significa que es santa. Una primera marca del carácter de la sabiduría de lo alto es la pureza. Es santa, es honesta, no se mezcla con el pecado del orgullo intelectual. Interesante otra vez, volviendo a hablar acerca de quién es sabio y entendido entre vosotros. O sea, hay una línea distintiva donde separa, distingue, diferencia entre el que es sabio y entendido y aquel que anda en celos, en contención, en rivalidad, en peleas, en discordias. Ahí hay perversidad, ahí hay todo tipo de amargura. Este tipo de personas son completamente diferentes. Allí no hay pureza. En ese grupo de personas que han abrazado esa sabiduría baja, no hay ningún tipo de pureza, todo lo contrario. Se levantan en orgullo, levantan el intelecto por encima de Dios, por encima de la revelación. Levantan la razón por encima de la revelación. De aquí surge el humanismo, surge el materialismo, surge el liberalismo, surge el racionalismo. Y una serie de cosas que el hombre ha levantado, ha entronado por encima de la revelación dada por Dios en su palabra. Pero la sabiduría que viene de lo alto está limpia de todo motivo egoísta y es capaz de ver a Dios. El hombre caído no considera a Dios en lo absoluto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no saben, no entienden. Si no consideran a Dios, por lo tanto, están desconectando de la fuente de vida. Es interesante que esa pureza permite a aquel que la posee ver a Dios. Ya Jesús pronunció en Mateo 5 la bienaventuranza de que los de limpio corazón verán a Dios. Así que una primera marca distintiva, una primera cualidad que conforma lo que hemos llamado el carácter de la sabiduría es la pureza. Volviendo a Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego dice, después pacífica. Una segunda marca de esta sabiduría es la paz. La palabra griega aquí es eirenike. Esta palabra está derivada del griego eirene, que significa paz. Este pasaje nos dice que la sabiduría de lo alto es pacífica. Así que otra marca, una segunda marca del carácter de la sabiduría de lo alto es la paz. Si tú has oído de Dios, has aprendido de Cristo, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, entonces tú vas a ser una persona pura, pero al mismo tiempo pacífica. Esta segunda marca del carácter de la sabiduría de lo alto es la paz de Dios. Esta sabiduría es pacífica, por lo tanto promueve la paz. Una persona así no es divisionista, todo lo contrario es conciliadora. Aquel que es sabio, según Dios, es amante de la paz. Y otra vez menciono aquí que Jesús ya
pronunció una bienaventuranza, en este caso igual en Mateo 5, así como bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el caso de la pureza, aquí dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay una bienaventuranza para los que son pacificadores. Ahora, esta palabra paz es bastante importante dentro del contexto humano, porque ella posee o tiene el sentido básico de las relaciones interpersonales, relación hombre-hombre, relación hombre-Dios. Ustedes saben que los mandamientos de la ley de Dios, el primer gran mandamiento que encontramos en la ley de Dios es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento tiene que ver con relaciones. En primer lugar es tu relación con Dios, lo vertical. Y luego tu relación horizontal con los hombres. La paz es uno de los vínculos que gobiernan las relaciones interpersonales. Está el vínculo perfecto, que es el amor. Y luego está la paz, que ayuda a guardar la unidad. Entonces, la verdadera sabiduría produce relaciones correctas. Y si queremos hacer un contraste con lo que nos decía Santiago dentro de este mismo contexto, la otra sabiduría, la falsa, la terrenal, carnal, animal, diabólica, la baja, es arrogante, es divisionista, separa a las personas, porque mira con desprecio a los demás. Hay gente que se cree mejor que otra, te miran de arriba para abajo, te miran por encima del hombro. Y la sabiduría de lo alto, hermanos, es más alta y no te mira así. La sabiduría que es de lo alto te añade valor, no te desprecia. Porque uno trata a la gente como la ve, es un principio de vida. Así que esta sabiduría terrenal desprecia a las personas, hiere a las personas con palabras ásperas y aparta a otras personas de su lealtad a Dios. Y una cosa que hace, porque ya hemos visto que no es pacífica en lo absoluto, es que siembra discordias. En cambio, la sabiduría verdadera, la que viene de lo alto, atrae a las personas más cerca de Dios y de sus semejantes. Bien, volviendo a hablar acerca de cuáles son las marcas distintivas de la sabiduría y volviendo ahí al pasaje en Santiago 3, hemos visto que la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura. Repiten conmigo, pureza. Después, pacífica. Repiten conmigo, paz. Bien, ¿cuál va a ser la tercera marca? Dice amable. La tercera marca distintiva o característica de la sabiduría que es de lo alto tiene que ver con la amabilidad. El texto continúa diciendo que esta sabiduría es amable. La palabra griega utilizada aquí es epieikes. Esa palabra está derivada del griego eikos, que significa amable, condescendiente, razonable. Significa que la persona es moderada, significa que es equitativa. Esta palabra tiene bastantes significados. Por una razón, se dice que es una de las palabras griegas más difíciles de traducir del Nuevo Testamento. Se dice que es prácticamente imposible encontrar una palabra castellana que traduzca esta cualidad con exactitud. El texto nos dice que una tercera marca de la sabiduría de lo alto o del carácter de la sabiduría de Dios es lo que aquí se traduce como amabilidad, es decir, es amable, pacientemente moderada, siempre modesta, justa y razonable. Esa palabrita que es un poquito compleja, alguien la tradujo como ser dulcemente razonables y se refiere a la habilidad de extender a los demás la amable consideración que querríamos que se tuviera con cada uno de nosotros. Entonces, este es el sentido de esta palabra o de esta marca distintiva del carácter de la sabiduría de Dios. Ahora, volviendo al texto de Santiago 3:17, nos dice que la sabiduría no solamente es amable, también nos dice que es benigna. Y una cuarta marca, aquí en el versículo 17, es la benignidad. La sabiduría de Dios es benigna. Y la palabra griega utilizada aquí es eupeites. Esta palabra es una palabra compuesta. Es la unión de dos componentes. La palabra eu, que significa algo bueno, y la palabra peithomai. Y esta palabra significa persuasión.
Así que el término eupeites implica ser una persona cooperadora, abierta, dócil. O la mejor forma de decirlo es que la persona es fácil de persuadir, no en el sentido de ser voluble, de ser manejable, sino más bien en el sentido de no ser una persona testaruda y que atiende a razones. También esta palabrita se podría traducir como que uno está dispuesto o listo para obedecer. ¿Y de qué está hablando? Esa marca distintiva o rasgo característico del carácter de la sabiduría de lo alto, traducido aquí como benignidad, nos está diciendo que esta sabiduría no es rígida, no es cerrada, no es intolerante, sino que más bien está dispuesta a tomar las cosas en consideración y es experta en saber cuándo tiene que ceder sabiamente. Interesante la naturaleza de esta cualidad. Luego el texto, Santiago 3:17, nos sigue diciendo que la sabiduría de lo alto está llena de misericordia. Y número 5, la quinta marca distintiva o rasgo característico del carácter de la sabiduría es la misericordia. Y la palabra griega es eleos. Misericordia. La palabra griega es eleos. Esta palabra es interesante porque obviamente se utiliza en el griego clásico, se utiliza en el griego de la antigüedad, pero esta palabra adquirió un nuevo significado en la historia con la llegada del cristianismo. Los griegos simplemente la definían como piedad para con la persona que está sufriendo injustamente. Pero en el Evangelio quiere decir mucho más que esto. Esta palabrita significa misericordia hacia la persona que está pasando dificultades, aunque sea por su propia culpa. Debemos recordar que la piedad cristiana es un reflejo de la piedad de Dios, la cual se mostró y manifestó a nosotros cuando estábamos sufriendo por causa de nuestros propios pecados y propia culpa. Amén. Porque es muy fácil ver a alguien que le está pasando mal y decirle, bueno, es por tu culpa, pues, te lo mereces. Entonces, cuando tú tienes esa actitud para con la persona, no vas a intervenir para ayudarla, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, si alguien procede así, es que no está actuando en la misericordia, que es parte de esta sabiduría. Sin embargo, la misericordia cristiana se solidariza con cualquier persona que esté en apuros, aunque sea ella la que se los ha echado encima. Es como, algo me pasó. Estoy manejando mi carro y me encuentro a un hermano que había salido de otra iglesia. Y este hermano tuvo problemas con su pastor, entre comillas, salió mal. Se le quedó plantado su carro, tenía un problema. Yo pasé, lo vi, y me estacioné. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Y lo ayudé. Su carro se pudo reparar y se fue feliz, como una lombriz. Bueno, alguien podría decir, no, pero ¿cómo vas a ayudarlo a él? Que él tuvo una mala actitud, no salió de una manera ética de su iglesia. Ese no es mi asunto. Yo voy a hacer el bien. Yo voy a practicar buenas obras, voy a andar en buenas obras, voy a sembrar buenas semillas. Porque así soy yo. ¿Por qué? Porque he captado el corazón de Dios. ¿Me comprende? ¿Acaso Dios nos amó cuando nosotros le dimos primero la espalda? Cuando teníamos una tremenda deuda por nuestro pecado. ¿No nos amó? Claro, ¿acaso Él nos dio la espalda a nosotros? ¿Acaso Él se desentendió de su creación? No, hermanos, Él nos amó. Entonces, así es la misericordia de Dios. Así es la misericordia que es parte de la sabiduría de Dios. Esta palabrita implica proveer ayuda práctica y efectiva a aquellos que la necesiten, así ellos hayan metido en el problema por su propia culpa. No solamente Santiago 3:17 nos dice que la sabiduría de lo alto está llena de misericordia, también nos dice que está llena de buenos frutos. Una sexta marca distintiva o característica del carácter de la sabiduría de lo alto es la productividad, está llena de buenos frutos. En el griego dice kalos, karpos. Kalos es una palabra bien interesante que se utiliza en el griego y implica que es bueno,
en cierta calidad, en cierta calidad. Jesús también dijo que un buen árbol produce buenos frutos, refiriéndose a la naturaleza del árbol, y simbolizando, tipificando, o hablando figurativamente acerca del hombre. O sea, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla lo bueno. Dice, decídete, ¿no? O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hipócritas, hijos de generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, Jesús hablaba así, porque él estaba refiriéndose a la naturaleza interna. Y lo que él está diciendo es que la sabiduría, ya que es buena, va a producir un buen fruto. Y es bueno. Las buenas acciones son el producto de la presencia de justicia en la vida de la persona. ¿Cuántos de ustedes son justos? ¿Cuántos de ustedes son justos? Amén, lo somos porque Él nos justificó gratuitamente. Amén. Por lo tanto, podemos andar en esa modalidad de vida. La misericordia de la cual la sabiduría está llena siempre desemboca también en buenos frutos. Es decir, esa misericordia no solamente ofrece ayuda práctica, es también la piedad cristiana, que es más que una emoción. O sea, las emociones normalmente no terminan en acción, pero esto es algo más que una emoción. Y bueno, también Santiago 3:17 nos habla de una séptima marca distintiva del carácter de la sabiduría. Dice que es sin incertidumbre. La sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre. Por lo tanto, una marca es la certeza, la certidumbre. Cuando Santiago utiliza la frase sin incertidumbre, esto demuestra convicción en los temas relativos a la verdad. Y el término griego es adiakritos. Otra vez, una palabra compuesta, dos componentes. A, como prefijo, funciona como privativo. Y la otra componente es diacrino, que significa distinguir, separar, diferenciar. Es una palabra que también se traduce juzgar, pero es juzgar y por comparar dos cosas y separarlas. Es decir, es bien interesante, pero esa palabrita significa distinguir, separar, diferenciar. También ese término significa duda. Dia implica dualidad y crino implica juicio. Esto se puede también traducir doble juicio. O sea, una persona que duda está claudicando entre dos pensamientos. O sí o no. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me comprende? Es una persona que decide creer, luego deja de creer. También se puede traducir doblez. En este caso, la sabiduría es sin doblez. Esto significa que la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, no duda, no vacila, sabe lo que piensa. Eso es, elige su curso de acción y lo sostiene, lo mantiene. Ahora, hay gente que piensa que es más inteligente no llegar a ninguna decisión sobre nada. Y eso no es así. Hay gente que dice, bueno, yo tengo una mente abierta, por lo tanto yo voy a suspender mi capacidad crítica o de juicio. No hagas eso jamás. La sabiduría que viene de lo alto se basa en las certezas y convicciones de la palabra de Dios. Sin incertidumbre. Es decir, Dios quiere que tú seas una persona que vive en certeza, en plena certidumbre. El estudio de la palabra de Dios produce en nosotros fuertes convicciones. Porque una de las características de la palabra de Dios es que la palabra de Dios persuade, y esta persuasión es llevarte al punto que tú estés plenamente convencido, completamente persuadido. Es decir, que estés completamente unido con cierta verdad, la cual tú has abrazado como una realidad. Es sin incertidumbre. Y otra cosa que se nos dice también en este pasaje, como una octava marca distintiva del carácter de la sabiduría de lo alto, dice sin incertidumbre, también dice sin hipocresía.
Así que aquí estamos hablando acerca de una marca conocida como la genuinidad. Esta sabiduría de lo alto es sin hipocresía. En otras palabras, se despoja del papel del actor y no finge. Es completamente sincera. El término griego compuesto anupokritos, otra vez, es la resultante de la primera componente utilizada como prefijo, que es la a, que funciona como privativa, y de la otra palabra que es upócrites, que significa actor. De ahí se deriva la palabra hipócrita. Un upócrites era un actor en Grecia. Interesante, ustedes saben que en una obra de teatro hay diferentes actos. Acto número 1, acto número 2, y el primer acto tenía que ver con comedia. Entonces el actor, el hipócrites o el hipócrita, salía y se escondía detrás de una máscara. Entonces ellos sostenían una máscara con su mano, y si era una comedia, la máscara tenía una gran sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y luego si el siguiente acto tenía que ver con tragedia, entonces ellos se colocaban otra máscara, una cara larga. Entonces un hipócrites era aquel que estaba detrás de la máscara, alguien que fingía. Eso es alguien que era un actor. Bueno, la sabiduría que viene de lo alto no es hipócrita, es más bien sincera, es no fingida. Es decir, no tiene una pose ni tampoco una actitud fingida. Y ya que es sincera, no pretende ser lo que no es, ni hace el papel para conseguir sus propios fines egoístas. En el versículo 18 se nos dice que la verdadera sabiduría tiene la justicia como fruto y que siembra paz, porque los que la poseen son pacificadores. Es interesante que el fruto de justicia solamente se encuentra en paz. Esto es, solamente aquellos que actúan pacíficamente tienen derecho a la paz. Porque si una persona es contenciosa, no va a tener paz. Dice en la Escritura, no hay paz para los impíos, dice mi Dios. No pueden tener paz. Así establezcan la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Así establezcan todo tipo de entidad a favor de la paz mundial. La Biblia dice que no hay paz para los impíos. Dios lo dijo, hasta que venga el príncipe de paz, que es Cristo Jesús. ¿A dónde va a acabar este mundo? Yo les digo dónde. En Cristo, en la paz. Él va a reinar. Aleluya. Amén. No es que los marcianos nos van a llevar cautivos. No. No es así. No es que vamos a ser completamente aniquilados. No es así. Este mundo va a terminar bajo el reinado de Cristo Jesús por 1000 años. Y luego vamos a entrar en la segunda eternidad. Ahora, es interesante que cuando dice que el fruto de paz se produce en aquellos, el fruto de justicia se produce en aquellos que son hacedores de la paz, tenemos que entender que tú y yo tenemos que tratar de cosechar el resultado de una vida vivida como Dios quiere. Y que la semilla que produce la mejor cosecha no puede fructificar en cualquier ambiente, sino solamente en aquel en el cual se dan las mejores relaciones entre las personas. Quiero explicar esto. La paz implica relaciones interpersonales saludables. Y los únicos que pueden sembrar esa semilla y cosechar dichos frutos son aquellos que han dedicado su vida a producir relaciones saludables. Dios me hizo un ser social, un ser sociable. Tenemos que aprender a relacionarnos. Estábamos viendo entre los versículos 14 al 16 de este pasaje, donde se nos hablaba acerca de discordias, contiendas, este tipo de rivalidad, este tipo de hipocresía, este tipo de cosas. En el ambiente que Santiago describió ahí, las personas se encuentran en constante rivalidad y desacuerdo, donde hay agresividad, peleas, donde hay contiendas, gritos y todo esto. Tenemos un terreno estéril, en el cual no puede germinar ni producir las semillas de justicia. Todo lo contrario. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 6, que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de esas es sembrar discordia entre hermanos.
Es decir, de que siembra discordia entre los hermanos y turba las relaciones personales, lo que hace no solamente es excluirse y separarse de la recompensa de Dios, sino es que la persona se hace merecedora del juicio de Dios. Tú tienes que decidir por cuál sabiduría serás controlado o serás gobernado. Ambas sabidurías están conectadas con una conducta, con un carácter. La sabiduría que tú abraces tiene su propio carácter. Y hemos visto que la sabiduría que viene de lo alto tiene cierto carácter, es el carácter de Dios, porque Dios y su palabra son uno. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios es la sabiduría de Dios, Cristo es sabiduría de Dios, el carácter de la sabiduría de lo alto es el carácter de Cristo. ¿Dónde tuvo su origen la sabiduría terrenal, animal, carnal y diabólica? En el diablo. ¿Cuántos de ustedes conocen la conducta del diablo? ¿Cuántos de ustedes conocen la naturaleza del diablo? ¿Cuántos conocen la sabiduría del diablo? Es caída, es tenebrosa. La sabiduría que tú abraces tiene su propio carácter. Y aquella sabiduría y carácter que tú abraces se va a duplicar y reproducir en ti. La sabiduría que tú poseas, a la cual tú te sometas y permitas que gobierne y controle tu vida, el carácter de la misma va a estar en ti, lo vas a poseer, lo vas a exhibir, lo vas a manifestar. Así que, amados, escojamos la sabiduría que viene de lo alto y poseamos, manifestemos, exhibamos su carácter y las recompensas serán tremendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.